Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a iniciar la unidad de enzimas de la materia bioquímica. Vamos a ver los contenidos que vamos a tocar el día de hoy, que son la introducción, nomenclatura de las enzimas, clasificación, las propiedades, el modo de acción, los mecanismos de acción enzimática, factores que afectan la velocidad de la reacción y también la inhibición enzimática. Bueno, tenemos que entender un poquito que con el afán de entender mejor qué son las enzimas y cuáles son sus funciones, es necesario establecer la definición de los conceptos que ven aquí, ¿sí? Que es un catalizador, que es una enzima, que es una ribosima, que es un cofactor, una coenzima y un grupo prostético. En el caso del catalizador, podemos decir que esta es cualquier sustancia que puede acelerar la velocidad de una reacción, pero sin participar químicamente en ella. Por ejemplo, en el caso de la descomposición, aquí vemos el peróxido de hidrógeno a agua y oxígeno que es extremadamente lenta, pero la adición de un ion férrico, que en este caso es el catalizador, acelera la reacción con la formación observable de burbujas de oxígeno. Entonces podemos también de esta manera ver que muchas reacciones cotidianas no sucederían con la velocidad que lo notamos sin la participación de los catalizadores. Entonces es por ello que es importante entender que un catalizador es aquel que acelera la velocidad de una reacción. Entonces, para entender también aquí que dentro de lo que atañe al tema enzimas, es cuestión también de manejar las generalidades de lo que es el metabolismo. En ella podemos decir que las reacciones de los sistemas biológicos suceden en tiempos apreciables debido a que están catalizadas por agentes y en su gran mayoría de naturaleza proteica son las llamadas enzimas. Por lo que podemos concluir que las enzimas son los catalizadores de los sistemas biológicos. Ahora, ¿qué es una ribosima? La ribosima es una enzima de naturaleza ribonucleica que está formada por una o varias cadenas de ARN. Son necesarias para la expresión correcta de los genes, como en el ejemplo que tenemos del ARN nuclear pequeño, ¿sí? Siguiendo con, digamos, con los conceptos básicos, tenemos que un cofactor es una molécula químicamente diferente a la enzima que está unida a esta y es necesaria para que ésta pueda tener una actividad catalítica. Tenemos tres tipos de coenzimas, ¿sí? Que son en realidad los cofactores, que son coenzimas, grupos prostéticos e iones metálicos. Y tenemos aquí el ejemplo de la ADN polimerasa, que es una enzima encargada de la replicación de ADN que necesita de magnesio para su actividad. En el caso de una coenzima, esta es una molécula pequeña que está químicamente unida a la enzima y es necesaria para su función catalítica, ya que forma parte de su sitio activo el lugar de la enzima que realiza la reacción. Un ejemplo que tenemos aquí como coenzima son las vitaminas del complejo B que son necesarias para la formación de energía útil para la célula. Siguiendo entonces con las enzimas, podemos decir que no todas ellas necesitan coenzimas, pero aquellas que lo hacen no pueden trabajar sin su coenzima. Sí, a la parte proteica de la enzima se le llama apoenzima y a la unión de apoenzima y coenzima se lo conoce como holoenzima que ya es activa. Y en el caso del grupo prostético, esta es una molécula con características químicas diferentes a la enzima, como una coenzima, que está unida a ella, pero que no participa como parte del sitio activo. Este es un ejemplo, el que se dan algunas enzimas que están glucosiladas o tienen residuos de lípidos. Siguiendo así entonces con la nomenclatura de las enzimas, podemos hablar aquí que con el fin de distinguir una enzima de otra, cada una se le designa con un nombre. Para ello se toma el nombre del sustrato, que es reactivo de la reacción que cataliza, y se le agrega el sufijo asa. Por ejemplo, al grupo de enzimas bacterianas que destruyen la penicilina y los beta-lactámicos se lo conoce como penicilinasas o lactamasa. Entonces, para recordar, las enzimas, en cuanto a la nomenclatura, se le agrega al nombre, ¿verdad?, el sufijo asa. Pero haciendo la salvedad, existen también enzimas que no terminan en asa y que también reciben el nombre de enzimas, como es en el caso de la amilasa salival o la tialina. Entonces aquí vamos a ver que uno se toman los sustratos de la enzima
Luego se separan con 2 puntos, se escribe la actividad de la enzima. Por ejemplo, existe una enzima que transfiere un grupo fosfato del ATP a la glucosa en el carbono 6. Por lo tanto, ATP más los 2 puntos de la dextraglucosa 6-fosfotransferasa. Tenemos aquí entonces los sustratos separados por 2 puntos y la enzima transfiere un grupo fosfato del ATP en la posición 6 de la glucosa. Muchas veces esto crea confusión porque varias enzimas pueden tener el mismo sustrato. Por ello, se sistematiza de esta manera, o sea, la forma de ponerles nombres a las enzimas. Ahora hay que ver que si siguen los pasos que se muestran en el cuadro en naranja, ¿sí? El encargado de ello, de generar esta nomenclatura, es la Unión Internacional de Bioquímica, para entender un poquito de dónde se desprenden los nombres. Bueno, sin embargo, con el fin de evitar la simplicidad y la complejidad excesiva, también se recomienda que se nombre primero el sustrato y después la actividad que tiene la enzima sobre el mismo. Tenemos aquí un ejemplo que es, por ejemplo, en vez de ATP, dextraglucosa 6-fosfotransferasa, es más sencillo escribir glucosa sinasa. ¿Por qué? Porque las sinasas son enzimas que transfieren grupos fosfatos. Y ahí vamos a ver las diferentes funciones que van cumpliendo ciertas enzimas que también vamos a ver el día de hoy. Y bueno, entonces podemos ver aquí que la clasificación de las enzimas se pueden dar de acuerdo a las reacciones que se dan en ellas, como en el caso de las oxidorreductasas, que están implicadas en las reacciones de oxidorreducción, como por ejemplo las peroxidasas, las deshidrogenasas. También tenemos a las transferasas, que transfieren grupos de un solo átomo de carbono de un sustrato a otro. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo de las sinasas. También las hidrolasas, que participan en la ruptura de enlaces con adición de moléculas de agua, como en el caso de las peptidasas, de las glucosidasas. También tenemos a las liasas, que se encuentran en la ruptura de enlaces sin adición de moléculas de agua, como en el caso de las carboxipeptidasas, las aldolasas. También a las isomerasas, que alteran la configuración molecular de los sustratos, como las racemasas, las epimerasas, y las ligasas, que acoplan la energía de ATP a la unión de dos moléculas, como en el caso de la ARN ligasa. Es así como vamos a ver que existen diferentes clases de enzimas, se clasifican de esta manera de acuerdo a la reacción en la cual cada una de ellas participa. Dentro de las propiedades, podemos ver que las enzimas poseen varias propiedades que las distinguen de sus congéneres proteicos, donde se van a revisar ciertos puntos como el sitio activo catalítico, el número de recambio, la especificidad y la regulación. Entonces vamos a ver que estas enzimas tienen diferentes propiedades dependiendo de su configuración, conformación e interacción con otras moléculas. Bueno, el sitio activo de la enzima es la región conformacional de la misma que está directamente involucrada en la reacción que se cataliza. Entonces, a su vez, tiene varias propiedades que vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver que el sitio activo es el lugar, ¿sí?, que está directamente relacionada con la reacción que se produce. Vamos a ver aquí que las propiedades, dentro de las propiedades que también vimos, que citamos, el número de recambio, que es la cantidad de sustrato en moles que una unidad de enzima, también en moles, convierte en producto por unidad de tiempo. En este caso hablamos en minutos, ¿sí? En el caso, aquí tenemos del ejemplo de la anhidrasa carbónica, que puede catalizar la hidratación de 105 moléculas de dióxido de carbono a lo que es bicarbonato en un segundo. También, como vimos en las propiedades, está la especificidad, que significa que una enzima solo puede reconocer a uno y solo a un sustrato. Estamos hablando de la selectividad que tiene esa enzima, ¿sí? Entonces aquí tenemos que a veces, debido a que una molécula se parece mucho a un sustrato, la enzima los puede confundir, ¿sí?, pero no puede catalizar su conversión a producto. O sea, es decir, podría unirse eventualmente, pero no catalizar la reacción, ¿sí? Entonces, esta especificidad es necesaria, digamos, en una enzima, ¿sí? ¿Por qué? Porque debe existir, en realidad, esto es necesaria, la complementariedad conformacional que debe existir entre el sitio activo y el sustrato para que se dé la reacción y se cumpla con la función. Finalmente, es necesario también que las enzimas estén reguladas, es decir, que ya
que pueden agotar su sustrato o producir demasiado producto. Hay varios tipos de regulación. Tenemos otra vez la regulación alostérica, las que se da por catabolitos, ¿sí? Los inhibidores, los estadios inactivados y los factores externos, ¿sí? Ahora, ¿cómo actúan ellas? ¿Sí? Para que una reacción química tenga lugar, los reactivos deben alcanzar un estado de energía de modo que se puedan activar y transformarse en productos. A esta energía se la conoce como energía de activación, que vemos aquí, que es la que hace un pico, llega a un umbral de concentración como para que pueda, digamos, realizarse esa reacción química. Entonces, vamos a ver que cuando es necesario agregar energía a los sustratos, como un ejemplo es el calor, por lo tanto los productos tienen más energía que los sustratos, entonces se dice que la reacción es exergónica. Ahora, cuando durante la reacción los sustratos liberan energía al transformarse en productos, la reacción se conoce como endergónica. Estos conceptos también vimos ya en la unidad de metabolismo, ¿sí? Vamos a ver aquí que la energía de activación entonces es un paso limitante en la velocidad de las reacciones químicas, ¿sí? Las enzimas aceleran las reacciones al disminuir la energía de activación, como vemos en la figura, necesaria para llevar a cabo la reacción. Esto no quiere decir que los sustratos pierden o ganan energía, solo se necesita menos para realizar su transformación. Vamos a ver aquí que tenemos a los reactivos que deben generar una determinada energía de activación para, digamos, que esos reactivos se conviertan a productos. Y vamos a ver aquí que la energía de activación es bastante amplia, sin embargo, aquí vemos que es mucho más corta la energía de activación que necesita. Ya este es en el caso de una reacción química que, digamos, cuente con un catalizador, entonces, digamos, acelera la velocidad de la reacción. Como se mencionó, el sitio activo es la región de la enzima donde se lleva a cabo la catálisis. Entonces, para tal efecto, tiene varias características que se mencionan aquí en el cuadro que vamos a ver. Primero, con una pequeña porción de la enzima es tridimensional. Los sustratos se unen al sitio activo mediante fuerzas débiles, son hoyos o hendiduras y hay estereoespecificidad entre el sitio activo y su sustrato, ¿sí? Aquí tenemos dos modelos que son el modelo de llave cerradura y el modelo de ajuste inducido. Y las cadenas laterales de los aminoácidos y otros cofactores del sitio activo son los responsables de la catálisis y participan formando intermediarios de manera covalente, ¿sí? Esas son las características. Entonces vamos a ver aquí los modos de acción del modelo, digamos, llave cerradura, donde vamos a ver que tenemos al sitio activo de la enzima, ¿sí? Al sustrato, que en este caso son los aminoácidos. Este es el modelo de complejo enzima-sustrato, ¿sí? Que también hace que encaje perfectamente en la zona del sitio activo, ¿sí? Y se genere el complejo enzima-sustrato. Entonces, vemos que existe es como el modelo llave cerradura, como lo dice bien, es que encaje perfectamente, digamos, el sustrato en el sitio activo. Bueno, en el caso de los factores moduladores de la enzima, tenemos aquí que las células suelen tener bajo un fino control la actividad de las enzimas. Además de los mecanismos ya discutidos, existen toda una serie de factores componentes de las reacciones que modifican la velocidad de catálisis de las enzimas, ¿sí? Entonces, podemos también decir que como parte de las reacciones, muchos factores que participan directamente en ellas afectan la velocidad con que funcionan las enzimas. Bueno, aquí tenemos que un factor importante dentro de los factores moduladores es la cantidad de enzima presente en la reacción. A mayor cantidad también de sitios activos para cada sustrato y más rápidamente se lleva a cabo la reacción. Esto es en el caso, por ejemplo, de la ingesta de alcohol. La cantidad de alcohol deshidrogenasa del hígado aumenta para eliminar esta toxina, ¿sí? Entonces, es como dar el ejemplo que entre más obreros haya en una fábrica, más fácil podrá ser cubrir la demanda del mercado. O sea que está relacionada entonces con la cantidad de enzima presente en la reacción para poder actuar. También la cantidad de sustrato es un factor determinante, ¿sí? A una cantidad constante de enzima, entre más sustrato haya, menos sitios activos habrá para cada sustrato. Y las enzimas se saturarán hasta que no puedan ir más rápido de un límite. Entonces la cantidad también
Así como también la cantidad de enzimas es un factor modulador, también tenemos que la cantidad de sustrato es un factor determinante. Aquí vamos a ver entonces cómo tenemos la velocidad de la reacción y la concentración de sustrato, digamos, va aumentando la velocidad, ¿sí? A medida que también la concentración de sustrato se eleva, ¿sí? Entonces, podemos decir directamente proporcional la cantidad de sustrato a la velocidad de la reacción. Asimismo, también las enzimas, por su naturaleza proteica, están fuertemente influenciadas por otros factores, como lo son la temperatura y el pH, de modo que solo pueden trabajar en rangos muy específicos de estos dos. Este es el caso de la pepsina, que si recuerdan, la pepsina es una enzima que se encuentra digamos, en el estómago, es una enzima hidrolítica, sí que solo trabaja a pH muy bajos, mientras que la ADN polimerasa, ¿sí? En este caso del termus acuática, solo trabaja a más de 70 grados. Es nada más que para poder poner en contexto que, digamos, ambas enzimas trabajan a pHs diferentes de acuerdo a su naturaleza. Entonces, tener en cuenta también que el pH y la temperatura son factores determinantes. Ahora, tenemos también a los inhibidores. ¿Qué son los inhibidores? Son sustancias que reducen de manera dramática, para no decir drástica, ¿verdad?, la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas al interactuar con ellas, al grado de ser capaces de detener por completo la reacción. En el caso de los inhibidores, tenemos a los inhibidores de tipo reversible y a los de tipo irreversible, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de inhibidores irreversibles, podemos decir que son aquellos que se unen covalentemente a la enzima en alguna región que bloquea o interfiere por completo su actividad catalítica. Es decir, una vez que se une, ya automáticamente bloquea e inhibe la acción, ¿sí? La velocidad de la reacción no aumenta al aumentar la cantidad de sustrato porque la enzima no tiene actividad. Un ejemplo es el caso del cianuro, que se une a los grupos M de los citocromos bloqueando de manera permanente su actividad. Entonces, este es el caso de un inhibidor irreversible. Y en el caso de los reversibles, estamos hablando que esto otra vez son de dos tipos. Tenemos los competitivos, los no competitivos y acompetitivos, ¿sí? Aquí no se unen de manera covalente a la enzima, pero sí interfieren con su actividad, ¿verdad? Cuando se aumenta la cantidad de sustrato, aumenta la velocidad de reacción, ¿sí? Aquí los competitivos son compuestos que se parecen mucho al sustrato y compiten con este por el sitio activo, ¿sí? Aquí tenemos que la succinato deshidrogenasa es inhibida competitivamente por el malato. Su función es la catálisis de succinato a fumarato, sin embargo, el malato lo inhibe por tener semejanza con el sustrato original. Podemos ver aquí entonces a los inhibidores acompetitivos que solo logran inhibir a la enzima cuando ésta ha formado el complejo enzima-sustrato, pero no cuando está libre, es decir, no forman el complejo enzima-inhibidor. Así, los inhibidores no competitivos no compiten por el sitio activo, sino que se unen a este cuando la enzima se ha unido a su sustrato formando el complejo enzima-sustrato inhibidor o cuando la enzima está libre formando el complejo enzima inhibidor. Entonces vamos a ver aquí una ilustración de lo que son los inhibidores acompetitivos y competitivos de acuerdo a la forma de acción de cada uno de ellos, ¿sí? Que estos son los modelos de inhibición enzimática reversible. Entonces, tenemos ya los conceptos básicos de enzimas, la nomenclatura, la clasificación, los modelos de enzimas que tenemos y también los factores que regulan la actividad de cada una de ellas. Muchas gracias.